Kaixo eta ongi etorri Nafarroako gobernuko bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiak antolatu duen aniztasuna aberastasun lehenengo eskola lehiaketako sari banaketara. El concurso, impulsado por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, nació con la idea de animaros a todos los que estáis aquí a reflexionar sobre la diversidad y a trabajar una mirada inclusiva y positiva en la construcción de una sociedad que respeta al diferente. Kolorea anitze kolorea. Gure artean mila kolore, gure artean mila lore, gure artean inoi baino hobe. Gure ikasgela aberatsa da, aberatsetan aberatsena. Koloreetan anitza, ostadarra bezain anitza. Ezberdintasuna ez gaitu beldurtzen. Denok baikara ezberdin, baina eskubideetan berdin. Maitasuna barra, laguntza inoiz ezin falta. Eztabaida ugari, baina respetuz beti. Gure arteko harremanak elkar lotzen gaitu, eta naiz eta beste kolore berri bat agertu, inoiz ez gaitu banatuko. Guk bihotz-bihotzez gure artean tokitxo bat eginen baitiogu. Kolore berri, gure lorean toki bat egitea nahi duzu? 5 lagun oso ezberdin. Baziren behin 5 lagun guztiz ezberdinak zirenak. Bakoitzak taldeari zerbait positiboa ematen zion. Bat oso ausarta zen eta beti talderako abentura berrien bila zebilen. Txikiena zentzudunena zen eta ausarta proposatzen zituen abenturak aztertzen zituen taldearen onurarako. Beldurtiak taldeari erakusten zion beldurra izatea gauza normala dela. Bihotzenekoa empatiaz jokatzen zuen taldean, eta beldurtia oso ongi ulertzen zuen. Azkeneko laguna oso graziosoa zen eta taldean norbait gaizki zegoenean alaitzen zuen. Horrelakoak ziren 5 lagunak. Guztiz ezberdinak izan arren batak bestearen gandik ikasten zuen. Sekulako taldea osatzen zuten. Aniztasuna erazten gaitu! ¿Quién quiere tener el mundo en sus manos? Muy bien. Oye. Vale. Ahora, no te despistes, tío. Que tienes mundua daukazu eskuetan. Tienes el mundo en tus manos. Trátalo bien. Vale, cuídalo. Lasai. Ustaia, aro. Hula hop, chiquilla, pequeño, ¿vale? Campoa, fuera, fuera, ¿no? Payasito, eres, ¿vale? Payaso no, ¿vale? Ordun, nahi duzunean. Payasito, bai. ¿Puedo jugar? ¿Cuántas veces hemos oído esa pregunta? ¿Qué importa que un niño no hable nuestro idioma, que tenga alguna discapacidad, que no lleve ropa de marca o que lleve gafas, si cuando jugamos todos tenemos un mismo objetivo? Queremos divertirnos, pasar un buen rato, disfrutar, reír. Todos somos diferentes y lo sabemos, pero nadie es más que nadie. El juego nos permite relacionarnos con los demás y enriquecernos como personas. Pero para ello debemos respetar nuestras diferencias y aprender de ellas. Es para que tengamos un mundo mejor, más solidario y respetuoso. Ese árbol. Lo plantamos nosotros. Cada rama representa un compañero. Unas son más largas, otras más cortas, son diferentes. Porque no somos iguales y eso es lo que nos hace mejores y más hermosos. ¿Pero qué ha pasado? ¡Se nos ha encalado la pelota! No es una pelota cualquiera, es una bola del mundo que representa el lugar donde vivimos. ¿Quién recogerá la pelota? El ágil.
La atrevida. La de los ojos rasgados. La que mira al cielo. El que mira a la Meca. La que se viste de chico. El que juega con muñecas. ¡Entre todos! Música, aurrera! Hori da! Itxaron. Hori da! Gelditu hor, quédate ahí. Aurrera! Erakutsi pilota, enseña la bola! Hori da! Aurrera! Hori da, salta! Perry! Pilota gora! Vale, la pilota va arriba. Muy bien. Y la pelota para arriba, para arriba. ¡Ah! Vale, un truco para adultos, handientzako. 5 pelotas en movimiento. Vale, ahora otro truco. ¡Opa! ¡Urrengoa! Hori da! Han zegoen, behingoz, hasieran zaila egin zitzaion launa aurkitzeko hizkuntzarekin arazoak zituelako. Baina hori zen arazo bakarra izan. Arrazismoa eta berazalaren kolorea, berak uste bezala, oztopo handiak bihurtu ziren. Ez zioten lanik eman nahi, mesfidantzaz, askotan mespresuz, begiratzen zuten. Batzuk bere bizitza pribatuan sartzen ziren. Aurriritziak, beldurra, beltzara naizelako, galdetzen zion bere buruari. Ez duen inoiz pentsatu hain zaila izango zenik. Edozein herrialdean bere herrian aurkitzen zituen zailtasunak bezala edo zailagoak zirela konturatu zen. Eta hala ere, bere hizkuntza hitz egiten zuten pertsonak, anai-arrebak bezalakoak eta etxe bat topatu zituen. Zorionez. Zuria gara, zuriegiak, eta gorritu ere ez gara egiten. Beltza izatea marroi bat da negua ez ezik, udaberriak ere gorriak diren gizarte gris honetan. Aldizkari arrosek saltzen duteranen kontra, guk ez dugu printze urdinik behar laranja oso izateko. Ostadarraren seme alaba garagu, gay, trans, lesbiana, gizen, argal, txiki, altu, etorkin, musulman, judu, kristau, Jehovaren lekuko, ateo, hijito, paio, friki, txoni, pijo, jurru, naiz makarrei eskua eman, aurre iritziak pertseran zintzilikatu eta munduari koloreak ateratzen ahalegintzen garenak. Amore ematea ez duen umorea da gurea. Badakigulako burua zuritu eta hilea urdintzen zaigunean ere, esperantza geratuko zaigula berde jartzeko. Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. My 65 speeding up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah. Got that kind of Rumor y contrarrumor. Nosotros los alumnas de tercero F de PEMAR hemos participado en un proyecto con médicos del mundo sobre los perjuicios de nuestra sociedad ante la diversidad. El significado de esta actividad se demuestra en la imagen que ha consistido en hacer unas gotas de lluvia que contienen los rumores que dicen los autóctonos sobre la inmigración, como por ejemplo, los españoles dicen que los extranjeros nos quitan el trabajo, los inmigrantes saturan nuestro sistema sanitario, los inmigrantes corrompen a nuestros jóvenes, los sudamericanos son panchitos,
Los inmigrantes traen ignorancia, violan nuestras leyes y corrompen nuestras tradiciones. Los gitanos roban. Pero a un rumor le corresponde un contrarrumor. Sobre un paraguas hemos colocado triángulos de tela de colores que contienen un contrarrumor para cada gota, como por ejemplo, los extranjeros solo vienen a buscar una mejor vida. Todos somos iguales y no hay ninguna diferencia. Nuestros jóvenes se autocorrompen. Para que sea justo tenemos que respetar a los sudamericanos y no llamarles panchitos, porque todos somos iguales. Los inmigrantes no traen ignorancia, no violan nuestras leyes y no corrompen nuestras tradiciones. Los gitanos no roban. Para que sea justo hay que respetarlos. Y si algún gitano roba o miente, no quiere decir que todos los gitanos sean trapaceros. En resumen, el paraguas nos protege de los rumores erróneos que le hacen daño a nuestra sociedad. Hay que cambiar esa mentalidad para ser mejores. La música se compone de 7 notas distintas. Sin el silencio, todas las palabras del mundo no serían suficientes para crear poesía. Para que nazcan ideas nuevas, lo importante es el debate entre las tuyas y las mías. Letras diferentes forman palabras. Las palabras juntas hacen oraciones. Las oraciones combinadas escriben historias. Las mejores historias las escribimos entre todos. La diversidad es la suma de nuestras diferencias, una multiplicación de posibilidades que divide los prejuicios y solo resta la distancia que nos aleja. El resultado es un entorno más rico en convivencia, cultura y aprendizaje. Cada uno con una cualidad positiva que ofrece al grupo. Lehenik eta behin, mila esker eman diguzuen sariarengatik. Lan polit eta aberatsa izan da guretzat. Orain dela hilabete bat, irakaslea poltsa batekin agertu zen. Partiendo de ellas, comenzamos a escribir entre todos y todas las versiones definitivas de esta historia de 5 amigos. Y para nosotros lo es y así lo vemos, y en ello estamos trabajando para que nuestro lema del cole se convierta en que nadie se queda fuera y todos forman parte de nuestra comunidad educativa. Somos un colegio con suerte, pero no solo por haber ganado el premio, sino porque tenemos un colegio muy diverso y gracias a eso podemos aprender de las aportaciones de todos. Klasean lantzen hasi ginen, ea nondik gentozen hemendik gauden pertsona bakoitza. Hainbat lekuetatik etortzen ginela konturatu ginen. Zer nahi duzu? Neska edo mutila? Pues de este me ha gustado esta parte y del otro me ha gustado esta. Pues las juntamos en el texto y así vamos formando un poco. Guretzat ore handia da, oso talde txikia gara, baina anitza eta aberatsa. Cuando nuestra tutora nos ofreció la posibilidad de participar en este concurso creativo, vimos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena al tema de la diversidad. El paraguas nos protege de los rumores erróneos que le hacen daño a nuestra sociedad. Hay que cambiar esa mentalidad para ser mejores.